¿Cómo estás? No te veía. No, yo sí te vi, pero estaba esperando la bolsa. Me veía libre para sí. Sí, Bienvenidos, sobre todo los que están allá haciendo ruido. Buenas tardes. Cualquiera que ha caminado las calles de la ciudad se dieron cuenta que las calles le dieron la bienvenida. Si la caminaron ayer por la noche, escucharon consignas que hace tiempo ustedes mismos cantaron, gritaron y con ellas estuvieron manifestando su coraje. Guadalajara, los barrios de Guadalajara y San Andrés, San Onofre, Oblatos, San Juan Bosco, todos se acuerdan de ustedes. Todas esas puertas siguen abiertas como hace tantos años y siguen diciéndoles gracias por lo que hicieron y por lo que están haciendo. Gracias por seguir aquí. La ciudad y todos los barrios le dan la bienvenida. Basta con que abran una casa o la puerta de cualquier casa y encontrarán muchos tapetes que dicen bienvenidos, señores. Gracias. Con ustedes, compañero Chato Rentería Armando. Bueno, buenos días o tardes, no sé. De alguna manera presentarles un poco el presidium y la mecánica de trabajo que vamos a tener para este evento. Seguramente ya conocen algunos, pero bueno, de todos modos hay que mencionarlos. La compañera, no sé si puedo decir su nombre real, Graciela Zamora. Sí lo puedo decir, ¿verdad? Ya, bueno, está permitido. Pues, González, alias Marta, una gran y querida compañera. Que nos acompañó aquí en los años difíciles, 1973, y bueno, por ahí anduvimos juntos en actividades. La compañera María de la Paz, que esta niña, sí, Raquel, ya, ok, Raquel. No supe de la compañera. Victoria Montes, ya, perdón. Sí, sorry, mis disculpas. Es que con la edad, yo creo que a ustedes también les va a pasar, los que son más jóvenes que yo, van disminuyendo unas cuantas capacidades. Bueno, Camilo Valenzuela, muy conocido también, ¿verdad? Miguel, un gran compañero de aquí, del barrio de San Onofre, pero que actualmente ocupa la presidencia de Amigos de San Andrés. Miguel Romo. Enrique Velázquez Martín, nuestro abogado de toda la vida, que nunca nos cobró, y la represión posible cobró, lo torturaron, lo desaparecieron en algunas cuantas ocasiones, aunque a él no le gusta reconocer, pero sí fue miembro de la liga, pero bueno, se lo dejo a él. Otro compañero, Arturo Díaz, que desde los años, esos mozos en los que yo ingresé a la secundaria
yo venía odiando a las pandillas. Había una pandilla que se llamaba Los Torteros, por allá, por Santa Teresita. Se reunían en un lugar que le llamaban El Cagadazo. Y a mí me montonearon, estaba chiquillo, porque esa pandilla tenía también pandilla de niños. Y yo tenía 7, 8 años de edad, entonces me dio una buena montoneada. Pues yo venía odiando a los pandilleros y a los muchachos de barrio. Cuando yo me cambio de casa al barrio de San Juan Bosco, pues voy a dar la secundaria 1 y ahí pues me encuentro que esa secundaria es un coto muy fuerte donde los vikingos tenían una fuerza tremenda, siempre ganaban ahí. Y yo dije, che, me voy a tener que enfrentar con ellos. No, me apoyaron contra la grajeada, nos pelaban. Y de ahí para adelante, y empecé a hacer amistad aquí con los vikingos. Pero bueno, eso, una historia que tiene que ver con él, con su hermano, con Mario, ¿verdad? Y bueno, así. Un compañero que estuvo siempre presente en muchas actividades. Rito Gómez. Compañero de aquí de la asociación, también vikingo desde la infancia, yo creo que tenía 9 años de edad, algo así, ya andaba por ahí en todo eso y en situaciones bastante difíciles, pero bueno, eso no me toca hablar por nadie de los que están presentes. ¿Quién más me hace falta? Bueno, por aquí Cubana, también un gran compañero, doctor Cubana, que Francisco Javier González, ¿no? Sí. Todavía. Él compuso varias canciones, como es el corrido al compa, fue compuesto por Cubana, reconocido en muchas actividades, muchas acciones, y de una honestidad y una discreción enorme, tremenda. Dime. Bueno, eso es por lo que toca a un poco a las presentaciones. La mecánica que nosotros normalmente hemos seguido es, para no cansar al auditorio con tanto discurso teórico y todas esas cosas, decimos, bueno, es que ya desde aquel entonces entramos a la secundaria, ya sabemos leer. Entonces, si traen documentos grandes, pues que nos los den para la lectura y los analizamos, y luego ya en lo cortito con otro compañero, pues bueno, lo revisamos. Les hace llegar a todos y cada uno de los presentes. Camaradas, compañeros y amigos, sean todos y cada uno de los presentes bienvenidos, toda vez que nos proporcionan una enorme felicidad y de considerarnos todavía parte de este colectivo que hizo posible el unificar nuestras formas de ser y de pensar, reflejado en actos que demostraron el avance de las nuevas generaciones. El colectivismo proviene del latín colectivos, que son las relaciones entre los hombres basadas en la unidad de sus intereses cardinales y en la conciencia social que corresponde a esos intereses, conciencia que se manifiesta en la fidelidad de los hombres a una causa común, en el sentimiento de elevada responsabilidad ante el colectivo, en la solidaridad y en la constante disposición a prestarse ayuda mutua, desinteresada y recíproca. Como lo han demostrado todos y cada uno de los grupos que participaron en el movimiento armado, reflejando siempre los factores antes mencionados, y con ellos debemos ser posibles realidades y proyectarlos en todos y cada uno de los elementos que forman las nuevas generaciones, y con ello reivindicar a todos y cada uno de nuestros mártires con los que tuvimos la fortuna de convivir. Razón por la cual debemos de encontrar y sugerir estrategias que nos permitan una constante comunicación y que sea permanente. Con estos y demás voluntades lograremos la reivindicación y congruencia que rigen a nuestra asociación civil. Amigos Unidos de San Andrés, Asociación Civil. Adelante, hacerlo realidad. Su servidor, Miguel.
Un honor enorme estar aquí con todos ustedes, compartiendo pues muchas experiencias que nos unen. Soy Victoria Montes, esposa de Raúl Ramos Zavala, y quiero comentarles de entrada que Raúl fue un militante en principio de la Juventud Comunista Mexicana. Desde los 17 años se incorporó ahí en Monterrey, Nuevo León. Fue un proceso de su formación ideológica y teórica muy acelerado. Desde 1963 a 1968, él estuvo estudiando en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 69, él se trasladó a la Ciudad de México, invitado por su querido maestro Jesús Puente Leiva, para dar clases en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Economía. Pero también fue para ser incorporado a la Dirección Nacional de la Juventud Comunista Mexicana. ¿Por qué? Porque lógicamente, después de la represión del movimiento del 68, la JC quedó bastante devastada. Y lógicamente también todos los jóvenes estábamos con una interrogante enorme de dónde estaba la dirección política de nuestro partido. Cuestiones que Raúl estuvo cuestionando desde el 68, 69, y en el 70, en la reunión de la reunión nacional de la JC, hace un documento que se llama El tiempo que nos tocó vivir, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, donde hace todo un recuento de la represión a los movimientos sociales en el país durante todo el siglo XX, para decirlo menos, ¿no? Los mineros, los maestros, los ferrocarrileros, los médicos, etcétera. Y el colmo, bueno, lógicamente fue la represión al movimiento estudiantil en el 68. Cuestión que todo mundo en la JC nos preguntábamos, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer ante la represión de que eran constantemente asediados todos los movimientos sociales en el país? En el 71, bueno, 70, todo el 70 principalmente fue de una discusión profunda dentro de la JCM, y Raúl buscó reintegrar a todos los grupos existentes en el país, porque en todo el país, en todos los estados había focos de descontento, sobre todo dentro de la juventud. Aquí de Vicky y a la convocatoria de esta organización, tenemos que considerar muchas cosas. Primero, darle las gracias por la invitación y porque se haga un encuentro de esta envergadura, que no debe de parar ahí. Estos eventos son para rehacer y reactivar el propósito que tuvimos en aquellos años, porque sigue vigente la necesidad de un cambio de sistema, sigue vigente. A raíz de 50 años ya nos damos cuenta que es un proceso muy complejo, en el que aquella juventud, junto con muchos campesinos, obreros y muchos estudiantes por todos lados, maestros, emprendimos al enfrentarnos al Estado burgués. Pero la caracterización de aquel periodo que hicimos era correcta. Nosotros vivíamos en un contexto específico y estábamos dando respuesta en el momento específico, porque había una agresión a nosotros y ejercitamos nuestro derecho a la rebelión. Y nos costó la vida a muchos, y nos costó muchos dolores, pero así es, los procesos de defensa de la vida así son, complicados. Pero ahora, a estas alturas,
en este periodo y en este contexto, tenemos que estudiar ese proceso nuestro, aclararnos nuestra historia, encontrar en qué nos hemos equivocado, cómo le hacemos para lograr la unidad de todos los que somos el 99% de la población, y sin embargo no nos unimos, ni en los pequeños núcleos ni en los pocos núcleos. Este proceso de reflexión va encaminado a eso, a que tengamos un pensamiento crítico y autocrítico y emprendemos la lucha por la desideologización de la cultura dominante. Ese principio nosotros como Liga lo tuvimos. Si usted revisa las cuestiones fundamentales o revisa los periódicos Maderas, siempre decíamos, todo proceso discursivo es un proceso de deslinde de posiciones de clase. Yo les invito a que vean mi ponencia que presenté y todas las ponencias que presentamos en el primer encuentro. Afortunadamente ya las pueden tener todos, porque están tanto publicadas por 15 Diario como por el periódico digital de la 4T que tiene el compañero Francisco Javier López Loza, que quizás ustedes ya lo han visto. Ahí están todas nuestras ponencias, todo lo que esta reflexión hicimos. ¿Y a qué nos llevó? A seguir organizándonos, desarrollando teoría y desarrollando la lucha de ideas. En esta ciudad que estuvo bajo la coordinación de Ignacio Olivares Torres, compañero nuestro del grupo de los procesos y más allá, compañero mío del movimiento estudiantil profesional junto con Ignacio Arturo Salas Obregón. Ignacio Olivares Torres, igual que algunos del MEP, como Héctor Torres González, que nos mandó su ponencia para este evento, Hilda Dávila, que estuvo ahí en esta ciudad, Juan Manuel Vaz, que desgraciadamente nos lo mataron, varios compañeros nuestros de ese grupo que formamos parte del grupo Procesos, proveníamos de la formación de la teología de la liberación. Yo lo que quiero rescatar en este momento con ustedes es el pensamiento filosófico que a ese proceso revolucionario en que todos nos metimos, había una filosofía muy importante. La filosofía que nos dotó el materialismo dialéctico, el marxismo, el materialismo histórico y dialéctico, pero también la filosofía del humanismo cristiano vía la teología de la liberación. Hay que leer un poco a Camilo Torres cuando le habla a los cristianos. Y hoy, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, tenemos un padre que le decimos Padre Chema Guerrero, cuando lo vean en Facebook. Buenísimo el señor, activo, diciendo, no, el Cristo de Dios está en la tierra, no está en el más allá. Póngase a jalar a favor de los pobres. Por eso estoy con AMLO, así dice él. Bien, lo que les quiero decir es que Ignacio Olivares Torres aquí estuvo, pero él venía, nació en Torreón, nació en 1945 y venía de Monterrey. Ahí estuvo el pensamiento y más ahora con los medios de comunicación, con el control que tienen de medios de comunicación. De esta manera debemos de poner mucha atención en los encuentros presenciales, en la reflexión colectiva de los pequeños grupos, pero se requiere estudiar, no se requiere dejar de estudiar, al contrario, compañeros, tenemos que prepararnos una y otra vez. Entonces, este proceso de ideologización requiere ganar la conciencia social, que es el arma para terminar con la guerra y todo proceso adverso. Y para eso se requiere entrar a la guerra comunicacional. Tenemos que entrarle ese tiro. Y hoy lo vemos perfectamente con el tema de la guerra de Ucrania. Aquí los dejo para que ahora nos dé su testimonio la compañera Ofelia. Bueno, y en ese proceso, Nacho Salas, Nacho Olivares, que estuvieron aquí, y Raúl Ramos Zavala se conocen, y todos nosotros formamos el grupo de procesos, y dijimos, los vikingos, bravo los vikingos, aquí también están los vikingos del barrio de Santander, los compañeros de la FEUS. Entonces, yo nada más conocí a Camilo porque pues era Camilo, ya era el líder de la FEUS, ¿no? ¿Desde cuándo sabemos del Camilo? Fíjense, a tanto tiempo no hemos platicado entre nosotros, ¿no? Ya empezamos. Buenas tardes, compañeros. Es
un placer estar aquí con ustedes, una fortuna también. ¿No se oye? Y es una fortuna que nos podamos ver todavía después de tantos años, muchos compañeros que sobrevivieron a la lucha a la que nos aventamos, ¿verdad? Mi relato es breve, es prácticamente un testimonio del trabajo, la llegada de nosotros aquí, cómo se fue realizando hasta el día que se constituyó la Liga Comunista 23 de septiembre. La participación en el movimiento fue a partir del 68, en el caso mío, ¿verdad? Me integré con un grupo de compañeros que tenían relación con sobrevivientes de la guerrilla del profesor Arturo Gámez y habían sido reorganizados por Óscar González Eguiarte. La relación se dio a través de Fernando Salinas Mora Richard, que posteriormente fue mi esposo, fue mi compañero. Los principios que se manejaban era la necesidad de combatir la dispersión, de agruparnos en un solo frente que diera origen a una organización partidaria capaz de luchar en contra del régimen existente, represivo y antidemocrático. Por esas fechas en el estado de Sonora existía un ambiente de efervescencia política propiciado por la elección de Faustino Félix Serna para gobernador como candidato del PRI, el cual era repudiado por amplios sectores de la población desde que fue presidente municipal de Ciudad Obregón. Había mucha inquietud política e indignación entre los estudiantes por la masacre del 2 de octubre en la Ciudad de México y mucho descontento entre los campesinos que tiempo atrás venían sosteniendo luchas en contra de la expropiación de tierras, inconformes con los préstamos que les otorgaba el banco, los cuales nunca terminaban de pagar. Y el chantaje, contra la política leonina pues del banco y los chantajes, pues todo aquel que no se alineara a su política, a la política del banco, le negaban agua y cosas así para el riego de sus cosechas. También se manifestaban en contra de la represión de los principales dirigentes, de sus dirigentes. Y por otro lado, se tenía muy presente el enfrentamiento y muerte de los compañeros del grupo del profesor Arturo Gámez cuando intentaron tomar por asalto el cuartel militar de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, y posteriormente la persecución y ejecución del profesor Óscar González Eguiarte y su gente, y que fueron asesinados a manos del ejército en Tezopaco, Sonora. Fue en este ambiente político que se da un contacto con grupos y compañeros que ya venían participando en un movimiento que se estaba gestando, no solo de manera local, sino a nivel nacional. El compañero Richard se encargaba de la coordinación del trabajo. Sus principales contactos en aquel tiempo, en el 68, fueron con... tengo una diputación suplente. Y sigo en el camino, luchando por lo que siempre hemos anhelado. Muchas gracias. Va a decirnos unas palabras del compañero Camilo Valenzuela. Compañeros, nos da mucho gusto que este segundo encuentro del proceso de reflexión Raúl Ramos Zavala se esté llevando a cabo aquí en Guadalajara, donde se conformó hace 49 años la Liga Comunista 23 de septiembre. En lo personal, tuvimos relación con el movimiento que se desarrollaba en Guadalajara desde el 69, cuando llegamos a estudiar a Culiacán, y dos de los principales dirigentes de ese movimiento, Antonio Medina de Anda y Antonio Pacheco Ortiz, se habían desarrollado su activismo político acá. Entiendo que Medina de Anda fue dirigente de la Escuela de Agricultura de la UDG, y como parte de la Juventud Comunista los trasladaron a Sinaloa para evitar o reducir el riesgo de que los asesinaran. De tal manera que cuando yo me incorporo en una casa del estudiante, ellos eran los principales dirigentes. Y me tocó apoyar por ese nexo cuando surge el FER,
allá en nuestras casas del estudiante llegaban compañeras y compañeros de acá, los atendíamos médicos con bronca de asistencia médica y también les ayudábamos con algo de lo que necesitaban para el enfrentamiento con la FEC. Ya ve que Sinaloa, tierra pacifiquista, pues tiene cierta tradición en eso de las armas y había un mercado importante. Específicamente los que llegaban más seguido eran los Campaña, porque eran oriundos de allí de Sinaloa, aunque después su familia emigró al Valle del Yaqui. Y bueno, en la lógica de esa activa relación, veníamos el día que mataron al compa a una reunión de la Juventud Comunista acá en Guadalajara. Fue a recogernos Claudio Palacios y lo que se planteó es disolución de la reunión, regrésense porque esto está de la chingada aquí. Entonces nos regresamos, de tal manera que la relación con ustedes, con el FER y toda la beta vikinga y posteriormente ya el avance hacia la integración en organizaciones político-militares, pues fue un proceso que nosotros seguimos muy de cerca. Yo tuve la suerte de caer a la cárcel en octubre del 72, era la cuarta vez que yo caí a la cárcel. Ya aprovechaba mucho para estudiar, tenía base social allí en la PEN, y por cierto que me enviaban a la sección de locos y tuberculosos a nivel internacional. Prepa, torneos de fútbol, de béisbol, nos ligábamos, abrimos todas las secciones, elegimos el jefe de cocina en la asamblea popular ahí interna, creamos un consejo de representantes de presos como poder popular. Yo quería narrarles esto porque la lógica narrativa que se ha venido desarrollando me parece importante. Y bueno, en el encuentro en 6 sentamos algunas definiciones que son importantes. Primero, más allá de las contradicciones y broncas que tuvimos como organizaciones armadas en ese proceso que fue vertiginoso, la necesidad de reconocernos como un solo movimiento, el Movimiento Armado Socialista de México. Y segundo, retomando el método de análisis que fue sentando Raúl, nosotros tenemos que colocarnos de cara a los tiempos que nos está tocando vivir ahora. Y ese tiempo tiene como característica principal el triunfo ciudadano popular del 18 y las posibilidades de transformación que abrió. Nosotros debiéramos, todas y todos, colocarnos en la lógica de qué reto nos plantea estos procesos que nos está tocando vivir. Entre todas y entre todos tenemos que definir políticas y esperamos que, como en el pasado, una vez que definamos política, apostemos la vida a esa política como lo hicimos antes y ha sido una de nuestras características. Trazada la línea, no hay motivo para vacilación. Vamos a empujar y hoy nosotras y nosotros que venimos del movimiento armado, hijas e hijos que se autonombraron nacidos en la tempestad, somos una vertiente de lucha que ha acumulado nuestro pueblo y estamos obligados a aportar lo mejor de nosotros en este momento de grandes posibilidades de transformación cuya continuidad tenemos que asegurar. Y la disputa no se ve fácil. Si ustedes ven, alrededor de la iniciativa de reforma de la energía eléctrica, se están intensificando los campos en lucha. Es la iniciativa más importante del gobierno de Andrés Manuel, porque sí le pega a algo de la estructura de poder neoliberal. El resto son reformas que en lo esencial no tocan la vieja estructura de poder que sigue dominando. Y por eso en esta lucha en torno a la reforma energética también vemos la intromisión directa y abierta de los gringos. Vimos también la intromisión directa de otro espacio de poder del gran capital que es Europa a partir del Parlamento. La batalla hacia el 24 va a implicar un rol directo y abierto de estos centros del poder del capitalismo mundial y especialmente de Estados Unidos. Nosotros como país nos hemos desenvuelto en la órbita
imperialista de Estados Unidos. No les voy a hablar de esa historia, todos la conocemos, y hoy también las posibilidades que se abrieron de cambio están encuadradas en la órbita de influencia directa e inmediata de los gringos, y eso es un elemento estratégico principal que no debemos de olvidar. Afortunadamente, y ojalá que todas y todos empujemos el proceso de reflexión Raúl Ramos Zavala. Pronto les daremos una fecha para el encuentro en Sinaloa. Una de las posibilidades es que lo hagamos en la fecha en que murió el Tenebras, junto a un camarada muy querido por nosotros, el Cubanito, que era uno de nuestros afros sinaloenses, y quizá esa sea una fecha porque en esa zona de Culiacán antes hubo otros camaradas que fueron asesinados en una huelga de trabajadores de la construcción. Los compañeros allá están por colocar la fecha y nos va a dar mucho gusto que nos acompañen los de Guadalajara, porque el camarada Tenebras va a recibir un reconocimiento de parte de nosotros, la vieja raza subversiva de Sinaloa, que como les decía, nacimos en estrecha relación con ustedes por ese eslabón de Antonio Medina de Anda y de Antonio Pacheco Ortiz. Gracias. En este evento que tiene varios significados. Estamos en el corazón del barrio de San Andrés, siendo anfitriones nuestros, los vikingos, a través de su organización llamada Amigos de San Andrés. Estamos conmemorando el 49 aniversario de la fundación de una de las organizaciones más importantes de guerrilla urbana de este país, que no la única, por cierto. Sin embargo, yo creo que es muy importante, no me voy a extender mucho, puntualizar algunos aspectos. Esta es una reivindicación de la importancia histórica de la fundación y participación política y militar de la Liga Comunista 23 de septiembre como parte de la guerrilla urbana y rural que hubo en nuestro país y que sin duda es una parte importante de nuestra historia. El decreto que se emitió el pasado 6 de octubre acerca de la formación de la Comisión de Verdad y Justicia y otros aspectos establece precisamente la necesidad de reivindicar la importancia en la historia mexicana de esta lucha. Este decreto, de alguna manera, nos reivindica como parte de la historia de nuestro país, puesto que sabemos que hay muchos que no lo admiten, particularmente el Grupo Monterrey. Yo quiero dar la bienvenida y saludar la estancia en este momento de jóvenes de Nacidos en la Tempestad, que es un colectivo de hijos de desaparecidos emblemático en nuestro país. Quiero saludar a todos los compañeros que vienen de Sonora, que vienen de Chihuahua y de otros estados del país que conformaron parte de esta organización, y sobre todo de esos jóvenes que ejercieron el derecho a la rebelión, como decía la compañera María de la Paz, que fueron los vikingos, fueron los pioneros en el ejercicio del derecho a la rebelión en esta ciudad, en esta Universidad de Guadalajara, y que todos los demás, vamos a decir la guerrilla, siguió exactamente ese ejemplo, puesto que ellos se desprendieron de lo que era el corporativismo que regía, es decir, por el solo hecho de estar en la Universidad de Guadalajara, ya eras de la FED. Si entrabas a trabajar en una fábrica, ya eras de la CTM. Y eso era el más puro corporativismo, que era la forma de control fundamental que llevaba a cabo el PRI.
instrumento a su disposición que ponemos a su consideración para lograr los objetivos de este decreto, los cuales podemos darles a conocer, pero básicamente se encuentra en el diario oficial de la Federación. Yo saludo muy especialmente estos elementos de reflexión, estos elementos de inicio de un análisis que nos lleve a establecer qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer en nuestras condiciones, en nuestro país, una problemática tan compleja como la que tenemos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, esa es la intención, la propuesta original. Hablar sobre este manifiesto que fundamentalmente dice que en defensa de la humanidad decimos no a la guerra, pero también reivindicando el derecho a los pueblos a la rebelión. Ese derecho a los pueblos a la rebelión que viene desde la Revolución Francesa, queda sentado en los documentos de independencia de los Estados Unidos en 1786, cuando se fundaron los Estados Unidos, ¿no? Y luego queda también en los documentos de la ONU, cuando se forma la ONU, ¿no? El derecho de los pueblos y también el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Reivindicamos ese principio y empatamos completamente con lo que el gobierno mexicano ha hecho en los últimos años del respeto al derecho ajeno y a los pueblos a su autodeterminación. Pero me voy a salir de eso porque al empezar a escuchar yo aquí todas las intervenciones. Buenas tardes a todos. Me habían encomendado leer un escrito que manda Héctor Torres desde Monterrey, pero bueno, desde México, pero él es de Monterrey. Pero dado que mi mamá y mi papá ya participaron, se me hace demasiado apoderarnos del micrófono y creo que la mejor manera de rendirle un homenaje al Guaymas es dejar que Romeo, que anda por aquí, le dé lectura a este testimonio. Y pues tanto nos hace falta al Guaymas que Romeo va a andar aquí de ahora en adelante cumpliendo esa función. Así que los dejo con ustedes. Muchas gracias, Paco. La verdad que hace un momento, hace unas horas se acercó Paco y me dijo con la voz un poco entrecortada que si podía leer esto, ¿no? Y entiendo pues por el sentimiento que da, por la falta de los compañeros, ¿no? Entonces, con todo el respeto y sobre todo con toda la admiración que representan ustedes como generación de lucha para este país, leeré las páginas que manda aquí. La Liga Comunista, 23 de septiembre, a 49 años de su fundación. En marzo de 1973, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 14 camaradas provenientes de diferentes partes de México y de diversas organizaciones revolucionarias armadas se reunieron y conformaron la Liga Comunista 23 de septiembre. Ignacio Salas Obregón, Ignacio Olivares Torres, Gustavo Irales, José Ángel García, Héctor Torres González, Leopoldo Angulo Luquén, Fernando Salinas Mora, Manuel Gámez Rascón, Eleazar Gámez Rascón, Rodolfo Gómez García, Wenceslao José García, David Jiménez Sarmiento, Francisco Rivera Carvajal y Alberto Ramírez López. Fueron los que se dieron cita a la primera reunión nacional. Las organizaciones que dieron origen a la Liga fueron los Guajiros, Lacandones, Los Procesos, Movimiento de Acción Revolucionaria 23 de septiembre, Frente Estudiantil Revolucionario, de aquí de Guadalajara, Frente de Estudiantes de Sinaloa, el FEUS, y se incorporaron después el grupo de los Macías provenientes del espartaquismo. En su casa, que el Richard y la Martina, junto con su pequeña nena, habían conseguido, se constituyó una organización clandestina, armada, de carácter nacional, integrada por revolucionarios que adoptan los principios de la teoría marxista y la bandera del comunismo y que se propusieron hacer una revolución socialista en México. Durante 15 días de discusión y por las noches, turnándose en las guardias para salvaguardar el encuentro, se aprobó la línea política, táctica, estratégica y organizativa de la Liga. Se conformó la estructura orgánica de la Liga con una coordinadora nacional, se nombraron responsables regionales y estatales, el Buró Político, el Comité Militar, y se estableció el periódico Madera como su órgano central. En esta primera reunión nacional
Se discutió la línea política plasmada en los documentos denominados maderas viejos, entre comillas, los cuales sirvieron de base para elaborar el documento fundamental de la nueva organización titulado Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario, conocido como el Manifiesto al Proletariado Mexicano. Este documento presenta la visión integral porque se cuenta del estado actual del capitalismo mexicano y de sus contradicciones, así como del curso de la historia de la lucha de clase en México y de los objetivos programáticos de la estrategia y táctica del proletariado y de las tareas políticas y organizativas que se desprenden para las tareas revolucionarias. Ignacio Salas Obregón elaboró tanto los maderas viejos como las cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario. A 49 años de la formación, su principal postulado de la revolución socialista para crear una patria nueva para crear una patria nueva sigue estando vigente, urgente y necesario, y será obra de las masas trabajadoras. La lucha socialista requiere el uso de todas las formas de lucha y de organización electorales y no electorales, en las calles y en los parlamentos, para constituir una gran fuerza de masas de poder con carácter democrático que actúe e intervenga en todos los aspectos y campos de la vida nacional y conformada por mujeres y hombres libres y conscientes. No obstante los errores, desviaciones y dogmatismos, la Liga 23 de septiembre se propuso unir a los grupos revolucionarios dispersos para crear una gran organización de carácter nacional como instrumento del pueblo mexicano en su lucha liberadora. Sigue vigente también este postulado de unir a los socialistas mexicanos para edificar una nueva patria y lograr una vida digna. Héctor Torres González, marzo de 1922. Bueno, ya que tengo la palabra y con la viena quisiera leerles un poema, si me lo permiten. Este poema se lo quiero dedicar a mi papá, que no cabe duda que ha sido el hombre más noble que he conocido. Y claro, este poema, por esta gran hermandad que constituye esta reunión, ¿no? Y la importancia para todas las generaciones, no solamente para ustedes, sino la identidad de lucha que heredaron a todo el país en todos estos años, ¿no? Se llama 1936 y es de Luis Cernuda. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. En 1961 y en su edad extraña, más de un cuarto del siglo después, trivial la circunstancia, forzada tú a pública lectura, por ella con aquel hombre conversaste, un antiguo soldado en la brigada Lincoln. 25 años hace, este hombre, sin conocer tu tierra para él lejana y extraña toda, escogió ir a ella, y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida. Juzgado que la causa ya puesta al tablero, entonces digna era de luchar por la fe que su vida llenaba. Que aquella causa parezca perdida, nada importa. Que tantos otros, pretendiendo fe en ella, solo atiendan a ellos mismos, importa menos. Lo que importa y nos basta es la fe de uno. Por eso, otra vez, hoy la causa te aparece, como en aquellos días, noble y tan digna de luchar por ella. Y su fe, la fe aquella, él ha mantenido, a través de los años, la derrota, cuando todo parece traicionarla, mas esa fe, te dice, es lo que solo importa. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tan solo lo sea. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Luis Cernuda. Con todo respeto para ustedes, compañeros. Francisco Félix. Celebro pues la reunión de personas tan combativas, la remembranza de cuestiones que para nosotros suenan bastante heroicas, que obviamente no las vivimos, que solamente las conocemos tanto por lecturas como por testimonios de gente que las pudo vivir, de gente que sobrevivió. Y yo estoy aquí para hacer un planteamiento, una exposición breve
Como ya lo comentaba el licenciado Enrique Velázquez, el pasado año, en octubre, se emitió un decreto presidencial en el Diario Oficial para la creación de una comisión de la verdad para la justicia y reparación de los daños ocurridos durante la Guerra Sucia. A mí me ha tocado, afortunadamente, desde hace un poco más de un mes, 3 semanas, formar parte del equipo de uno de los 5 comisionados expertos del mecanismo de esclarecimiento histórico. Me tuve que trasladar a la Ciudad de México. El mes pasado tuvimos un encuentro en el ITESO, donde varios de los aquí presentes estuvieron aportando su testimonio. Y yo quiero nada más dejar aquí expresada la voluntad de la comisión, de parte del mecanismo de esclarecimiento histórico, por que esta no sea una comisión más. Todos aquí recordamos la FEMOS, la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del pasado, creada en el sexenio de Vicente Fox, cuando nos vendieron esta idea de cambio y de que ahora sí, con el fin de los regímenes priistas, se iba a lograr justicia y se iba a lograr una transformación democrática del país. Sabemos que no fue así. En su momento, antes de que decepcionara a todo México este señor, se creó la comisión, la Fiscalía, y se suponía que se iban a recabar testimonios de sobrevivientes, de víctimas en todo el país de la Guerra Sucia, y se iba a hacer justicia. Sí se recabaron algunos testimonios, pero no se hizo justicia. La Fiscalía no sirvió prácticamente para nada. Con la voluntad y el compromiso político del presidente López Obrador, que sabemos de dónde emana su lucha y cómo millones de mexicanos lo hemos acompañado, incluyendo gente que fue guerrillera, pues el compromiso es que esta comisión no sea una más, sino que sea una comisión que permita realmente la verdad y por lo tanto el acceso a la justicia. El mecanismo de esclarecimiento histórico es uno de 5 mecanismos. No os voy a aburrir aquí con nosotros, pero tienen que ver con cuestiones como la búsqueda de los desaparecidos y la judicialización de los casos para que los responsables pues sean juzgados por la ley por estos delitos que no prescriben porque son delitos de lesa humanidad: desaparición, tortura, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, en fin, sabemos de lo que fueron capaces estos individuos. Yo quisiera externar mi compromiso para que, bueno, siendo de la ciudad de Guadalajara, tengo un interés particular en que esta región pues reciba la justicia que se merece. El compromiso de la comisión externado en la reunión de febrero en el ITESO fue regresar para recabar los testimonios de pues, las víctimas que aún están con vida o de familiares de ellas. Cuando se deja de soñar y nosotros seguimos con esa llama encendida, yo digo que los revolucionarios trabajamos con la esperanza, y como la esperanza no se muere, se renueva y se renueva. Entonces, pues por eso siempre nos mantenemos jóvenes hasta la muerte. Bien, saludo este esfuerzo de reflexión que se ha venido llevando a cabo. Este es el segundo y pues van a seguir otros más. Y todos los aportes de todos estos compañeros, toda su experiencia. Muchos nos acabamos de conocer, aunque ya nos conocíamos, nada más que en la clandestinidad pues no nos conocíamos. Sí, la compañera mencionaba a algunos y dice, pues sí lo conocí, pero no lo conozco, no sé quién. Pero todos sabemos que eso nos hermana. Bien, pues esto nos obliga a seguir construyendo la transformación con la construcción de la conciencia, como en su tiempo se hacía a través del órgano informativo y de formación de conciencia que era el periódico Madera. Lo menciono porque dentro de mi familia, los que participábamos en eso, se hacía y se empezó a hacer el periódico Madera ya de una manera en imprenta, ya no con mimeógrafo. Este también servía para la discusión y la reflexión entre los militantes, así como para informar al pueblo en general, a los trabajadores, pues se repartía en las fábricas, se repartía y costaba la vida repartirlo. Muchos compañeros saben de eso. No me tocó, era muy joven, pero me daba cuenta de cómo era ese proceso.
Entonces, ahora la tecnología pues nos facilita mucho las cosas. Ahora la tecnología nos da la forma en que podemos transmitir las ideas, podemos transmitir en tiempo real. Aquí se ha estado haciendo todo esto, todos los compañeros que traen su teléfono, su cámara, lo están haciendo. Entonces debemos de aprovechar esas herramientas actuales para profundizar el cambio en esta coyuntura que se nos presenta, en la que ya no somos reprimidos, en la que se abre el espacio de la información, porque tenemos también que atacar a las mentiras que también los medios masivos de comunicación están constantemente haciéndolo. Así como en el pasado, por medio de los periódicos, pues se nos ponía como lo peor, como delincuentes, cuando éramos luchadores sociales. Bien, pues para seguir recuperando la memoria y para seguir incluyéndonos en la historia, porque la historia es la que nos va a impulsar hacia el futuro. Y ese futuro es el legado que pues le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Nosotros, aunque somos jóvenes, ya estamos terminando con nuestra tarea. Vamos a seguir hasta que ya no podamos. Gracias, vamos a seguir. Gracias. Que pudimos pudimos hacer testimonio de ello en un libro que a mí me gustaría después poder obsequiarlo a este colectivo, a los diferentes colectivos, y me encuentro muy emocionada porque estoy nada menos en el segundo encuentro de reflexión Raúl Ramos Zavala en el 49 aniversario de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, bueno, yo como en 1990 casi fui la cola de todo este trabajo del movimiento armado en México. Sin embargo, seguimos aportando hasta que ya después nuestra situación como movimiento armado pasa a otra situación, ¿verdad? Yo vivo en la ciudad de Guadalajara, de Tonalá, vivo en Tonalá, tengo más de 20 años viviendo en Jalisco, después de mi escarcelamiento, y me da mucho gusto estar con algunos compañeros que ya conozco, algunos no, pero les muestro mi respeto y mi admiración a mujeres y hombres, porque este encuentro es histórico realmente, y a lo mejor se genera por el hecho de que hay revuelo, estamos entusiasmados por esta apertura que se ha dado por la Secretaría de Derechos Humanos, de Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues que siga sucediendo cosas entre nosotros, en que siga sucediendo que nos podamos seguir comunicando y hagamos nuestro propio trabajo, ¿verdad? De aquí, como lo hemos hecho a pie tierra, con estos esfuerzos, y les agradezco mucho la invitación, compañeros. Realmente yo creo que de aquí en adelante, aparte de que hay mucho trabajo, no nos vamos a dejar de ver. Gracias. Sí, compañera, ¿quién hace falta de tomar la palabra? Compañero Enrique Pérez Mora, Mario Cartagena Guzmán, Tomás Lizarra Garzón de Narco, hay con alias porque unos a veces no sé completo, Rodolfo Reyes Crespo Liliano, un compañero que decía Villela, Billetes, un compañero Manzano, creo que era Tizoc, sí. El compañero Armando Rentería. De mujeres, pues estuvo presente ahí la compañera Natalia Cifuentes, Rosa María González con su equipo, con su grupo de gente, eran maestras de
parece, de Saludó, algo así. Sí, era una brigada de mujeres que ella tenía. El compañero Carlitos Sepúlveda, el compañero Andalón Valle, creo que es José Luis, el carnal. El compañero Full, Francisco Márquez Guzmán, Enrique Velázquez, el compañero Juan Antonio Castañeda, Antonio Orozco, Toño, los compañeros Zaragoza, Francisco y David. Sí, no, nunca estuve ahí. Son compañeros, habrá muchos que incluso se me escapan, pero esa lista es la que me viene ahorita a mi memoria de compañeros, pues ahí se iban a las reuniones para teórico-políticas, se había también políticos militares, ¿verdad? Y todo el trabajo que se planificaba, ahí iban las brigadas para planificación y salir a ejecutar las actividades. Sería todo. Yo nomás quiero una consigna que dice: honremos la memoria de nuestros mártires y defendamos la verdad contra la mentira y el olvido. Así es todo. Muchas gracias. Quita la máscara. Con nosotros en este proceso. Obviamente que Raúl es el precursor de todas estas luchas, pero estuvieron principalmente de manera regular Ignacio Salas, y el compañero Ignacio Olivares Flores. Disculpen el error de los nombres, no teníamos el acta de nacimiento de ellos, por lo tanto les inventamos uno para que no se vayan como desconocidos. Obviamente que la compañera Marta Maldonado estuvo aquí incluso viviendo aquí en San Andrés. Sí, pues, muchos compañeros la conocieron y la trataron. Bien, en el tercer nivel están los compañeros que participaron en la conformación de la liga aquí, o sea, es decir, los que participaron en las discusiones. Uno de ellos es Miguel Topete Díaz, Héctor Miguel Topete Díaz, Juan Manuel Rodríguez, el Clar. El compañero Clar fue a las primeras reuniones, a las demás no, porque él falleció el 14 de febrero. Febrero trágico. Febrero trágico que ya se ha mencionado. El otro es Pedro Orozco Guzmán, que tenía la responsabilidad, era del Buró Político Militar y tenía la responsabilidad zonal de Michoacán, Jalisco, creo que una parte de Nayarit y Guanajuato. Fernando Salinas Mora es el precursor de la gente del mar que vino a hacer el enlace con todas estas gentes que están presentes. Luego sigue Emilio Rubio, que me dicen que no era Emilio Rubio, sino era Alberto Ramírez Flores, porque lo conocimos así, ese era el mote. No tuvimos tampoco la oportunidad de saber su verdadero nombre, pero creo que lo estamos reivindicando como parte de la gente que hizo su contribución. Él, principalmente, junto con Sebas, junto con Ignacio y otros compañeros, fueron los que impartieron los seminarios. Ellos estuvieron en todo ese proceso. Luego, pues sigue el último renglón, que nosotros los consideramos nuestros mártires. Gente que fue cayendo, Arturo Prado Rosas, el compañero Tenebras, como aquí lo conocen los amigos de San Andrés, Salvador Alfaro, que fue una gente que vino cuando cayó Pedro y las gentes que eran parte de la dirección. Rodolfo Reyes, pues obviamente que es uno de las víctimas de la represión. Tomás Lizárraga. González Caloca. González Caloca era gente que venía vinculada a los compañeros de Monterrey. Aquí él era responsable también de unas brigadas que cayó junto con Salvador Alfaro en un enfrentamiento. Sigue Rodolfo Reyes Crespo, que es una de nuestras víctimas también. Tomás Lizárraga, que fue de alguna manera pues, el maestro de maestros en el arte de hacer cosas peligrosas. Sin duda, el mismo Miguel Topete le hace un reconocimiento de que de los guerrilleros más arrojados, más sangre fría, y que dejó una escuela,
porque él ya tenía un antecedente bastante largo. Ese es el legado que estamos reconociéndolo a Tom Yanalco. Y el compañero Guaymas, bueno, pues es que no murió en el combate, pero cayó y pues lo tenemos como una de las víctimas más cercanas en estos tiempos. Murió pues sin haber en la lucha, pues él siguió en la lucha. Ese sería el propósito. Allá hay un compañero que hizo mención de toda la gente que participó en la conformación. No nos metimos en esa cuestión porque de alguna manera faltamos a muchos, de los cuales no tenemos un registro, pero que ya algunos honraron su memoria y esperemos que en lo sucesivo podamos tener el cuadro completo para tener toda la pared llena de nuestros héroes, de nuestras víctimas, de nuestros dirigentes y así poder hacer el reconocimiento que se merece. Muchas gracias, compañeros. Mundo, la manera de forma de vivir de cada uno de nosotros, para que primeramente lo básico en valores es el respeto, y hasta la fecha hemos logrado conservarlo, razón por la cual eso nos va a dar lugar a que logremos hacer todos los proyectos posibles que tengamos posibilidad de hacer, así de sencillo. Ahora bien, que quede bien claro esto. La asociación da cabida a todas las corrientes políticas, a todas. Porque la asociación se formó a través de ¿qué? Del origen propio de las personas que se quedaron en el camino. Ahora bien, ¿sí? Les comento esto por lo siguiente. Porque independientemente de corrientes políticas, ¿sí? La asociación debe de permanecer y conservar su origen, por respeto propio a quien nos motivaron a hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Así es de que, ¿sí? Más que nada, esperemos que exista ese respeto entre todos nosotros y que tengamos todos los elementos, y si no, encontrarnos en primer lugar para intercambiar una serie de situaciones y experiencias que nos permitan realizar no uno, varios proyectos que son muy necesarios. Es todo, y que la sigan gozando.